Se suponía que sería un momento de despedidas silenciosas. Un último suspiro compartido antes de que el mundo siguiera adelante sin Javier. Pero antes de que se susurrara la última condolencia, Sofía se giró hacia mí, sus tacones resonando contra las baldosas de mármol como disparos, y dijo, lo bastante alto para que todos los presentes lo oyeran. No era su verdadera familia. Me quedé helada. El aire abandonó mis pulmones. Por un segundo, pensé que había oído mal. Que el dolor había distorsionado mi percepción. Pero no, ella lo mostró, la escritura de la casa, sostenida como un trofeo en su mano perfectamente cuidada. Su nombre. Mi nombre. El tuyo no está. Los murmullos comenzaron de inmediato. Los sentí reptando por las paredes de la iglesia. Cuellos girados. Ojos abiertos. Algunos con lástima. La mayoría con juicio. Miré a mi alrededor, esperando que alguien, cualquiera, hablara por mí. Pero todos permanecieron inmóviles. Incluso su hermano, que había brindado en nuestra boda, evitó mi mirada. Vestía de negro por Javier. Pero ahora, de pie allí, me di cuenta de que también lloraba la última pizca de dignidad que me quedaba. Creo que deberías irte, añadió Sofía, con una voz melosa y falsa. Este ya no es tu lugar. Ni siquiera me dio tiempo de recoger la foto que había colocado junto al ataúd. La de Javier y yo riendo en nuestro 10º aniversario. La dejé allí. ¿Qué más podía hacer? No tenía derechos legales, ningún testamento en la mano, ni energía para discutir con una mujer que había esperado años para destruirme. Salí al frío sin abrigo. El cielo estaba gris. Mis tacones resonaron contra el pavimento, más fuertes que el silencio a mis espaldas. Entré en esa iglesia como una viuda en duelo. Salí como un fantasma. Y aún así, 2 días después, el hombre muerto que amé hablaría más alto que todos ellos. Conocí a Javier en la librería de la calle Gran Vía, la que tiene suelos de madera crujiente y discos de jazz polvorientos cerca de la caja. Me preguntó por la novela que sostenía, y en 2 meses, era él quien la sostenía, fingiendo que le gustaba la ficción literaria solo para hacerme sonreír. Era cálido, atento, mayor, alguien que había vivido lo suficiente para saber qué importaba y qué no. Un hombre con arrugas de risa, no con muros. Cuando nos casamos, Sofía ya tenía 18 años. Una tormenta envuelta en seda. Llevó un vestido blanco a nuestra boda, no marfil, blanco, e hizo un brindis que sonó más como una amenaza que como una bendición. Por las segundas oportunidades, dijo, alzando su copa mientras sus ojos perforaban mi vestido. Sonreí cortésmente. Todos los demás la imitaron, inseguros. Pero sentí la daga tras su sonrisa. Lo intenté. Dios, cómo lo intenté. Hice sus pasteles de limón favoritos para su cumpleaños. Recordé las fechas de sus exámenes, dejé notas de ánimo. Le compré una pulsera grabada cuando entró en la Complutense. Esperé a que me llamara algo más cálido que la esposa de mi padre, pero nunca lo hizo. Ni una vez. Nunca Carmen. Nunca mamá. Solo la sustituta en la casa de Javier. Aún así, me mantuve en silencio. Porque Javier la adoraba. Y yo lo adoraba a él. Cuando enfermó, ella desapareció. El trabajo es demasiado intenso. No quiero recordarlo así. ¿Lo entiendes, verdad? Dije que sí, aunque todo dentro de mí gritaba que no. Las semanas se convirtieron en meses. Publicaba fotos en la playa de Mallorca, sonriendo ampliamente, cóctel en mano, mientras yo le daba sopa a su padre y cambiaba las sábanas que ensuciaba en mitad de la noche. Estuve allí en lo peor. Durante los accesos de tos violentos, las fiebres de medianoche, los silencios que gritaban más fuerte que el dolor. Hubo noches en las que dormí en el suelo junto a su cama de hospital, con una mano sobre la suya por si necesitaba saber que aún estaba allí. Sofía no lo visitó. Ni una sola vez en esas últimas semanas. Me dije que estaba de luto a su manera. Que no todos están hechos para llevar el dolor igual. Que tal vez cambiaría. Pero una noche, 3 meses antes de que Javier falleciera, lo escuché hablando por teléfono con su abogado. Su voz estaba cansada, pero clara. No quiero que ella manipule nada. Tiene que estar protegido. Carmen debe estar a salvo. Le pregunté al respecto. Lo descartó, dijo que lo explicaría después. Que había papeles que ordenar. Pero nunca lo hizo. Tal vez pensó que tenía más tiempo. Tal vez confió en el sistema. Tal vez, simplemente no quiso creer de lo que era capaz su propia hija. Tras el funeral, todo encajó. Sofía no había sido solo fría. Había sido calculadora. Estratégica. Cada ausencia, cada desaire, cada sonrisa fingida, todo era parte de algo más grande.
Mientras yo luchaba por su vida, ella luchaba por su legado. ¿Y lo peor? Pensó que ya había ganado. El motel olía a lejía y desesperación. El tipo de lugar con una luz fluorescente parpadeante y una colcha fina que ni siquiera fingía estar limpia. Pero tenía una puerta que podía cerrar con llave, una ducha con agua tibia y espacio suficiente para la pequeña maleta que logré tomar antes de que Sofía cerrara la puerta principal en mi cara. Me senté en el borde de la cama, aún con mi vestido de funeral. Encaje negro, ahora arrugado y manchado de rímel. Los zapatos me apretaban. La cabeza me palpitaba. Mi esposo estaba muerto. Mi hijastra lo había tomado todo. Y no tenía a quién llamar. Probé con la cuenta conjunta primero, denegada. Luego la tarjeta de crédito, congelada. Sofía había actuado rápido. No me sorprendería si lo hubiera preparado desde el momento en que Javier dio su último aliento. Tal vez incluso antes. El abogado finalmente devolvió mi llamada la mañana siguiente. Cortés. Cauteloso. Sí, señora Morales. Hubo un testamento revisado. Su esposo lo presentó 3 meses antes de fallecer. Sin embargo, hay una complicación. Por supuesto que la había. La versión actualizada fue impugnada. El equipo legal de Sofía presentó una reclamación afirmando que su esposo no estaba en plena facultad mental cuando firmó los nuevos documentos. Hasta que el tribunal resuelva el asunto, la herencia está en un limbo legal. Limbo legal. Así lo llamaron. Como si fuera un purgatorio suave, no la lenta asfixia que realmente era. Entonces, ¿qué debo hacer?, pregunté, con la voz áspera. Hubo una pausa. Demasiado larga. Me temo que, por ahora, no hay nada. Nada. No lloré. Todavía no. Eso vendría después, cuando el sol se pusiera y el silencio de esa habitación de motel me envolviera como un sudario. Me acosté en la cama, aún vestida, mirando el techo agrietado mientras un televisor en la habitación contigua reproducía una vieja comedia, con risas grabadas que resonaban a través de las paredes como una burla. Ya no era Carmen. Ni la esposa de Javier. Ni nada de Sofía. Ni parte de ningún hogar. Solo una mujer sin dirección, sin derechos, sin poder. Un fantasma en su propia vida. A la mañana siguiente, caminé hasta el diner más cercano y pagué un café con monedas. La camarera me miró como si estuviera perdida, y no estaba equivocada. Me senté en una mesa esquinera, cuidando el líquido amargo, preguntándome cuánto tiempo podría estirar el poco dinero que me quedaba. Y entonces entró el recepcionista del motel, sosteniendo un sobre amarillo en la mano. ¿Es usted la señora Morales? Asentí, mi corazón latiendo por primera vez en días. Me lo entregó. Sin remitente. Solo mi nombre. Escrito con la letra de Javier. La tinta estaba ligeramente borrada, como si lo hubiera escrito apresuradamente, o entre lágrimas. Lo miré por un largo momento, con los dedos temblando. No esperaba nada más de él. Ya no. Pero tal vez me había dejado algo que Sofía no podía robar. El sobre pesaba más de lo que debería. No por su peso, sino por su presencia, como si contuviera algo sagrado. No lo abrí de inmediato. Primero lo sostuve contra mi pecho, cerré los ojos y me permití sentir a Javier de nuevo, aunque fuera por un segundo. Su letra era inconfundible, afilada, inclinada, siempre un poco apresurada. Solía bromear diciendo que parecía que siempre llegaba tarde a sus propios pensamientos. Cuando finalmente deslicé mi dedo bajo el sello, casi esperaba que saliera polvo, como si estuviera abriendo una tumba. Dentro, una carta doblada, una pequeña unidad USB metida en el pliegue y una llave plateada en una delicada cadena. Los miré, temerosa de tocar nada. Temerosa de que, una vez que lo leyera, no quedara más de Javier por descubrir. Pero se lo debía, a él, a lo que fuera esto. La carta comenzaba simplemente. Mi Carmen. Si estás leyendo esto, significa que no tuve la oportunidad de decírtelo en persona. Lo siento. Vi la rabia creciendo en Sofía. Y temí que pudiera quitarte lo que te has ganado, lo que has dado. Así que hice arreglos. Silenciosamente. Con cuidado. Encontrarás un lugar. Una casita en las colinas de La Rioja. Nada grandioso, pero es tuya. Toda tuya. La llave está adjunta. Ve allí, descansa. Cúrate. Y una vez que estés allí, mira lo que hay en el USB. Te amé. Nunca lo dije lo suficiente. Solo espero que esto lo diga mejor de lo que yo pude. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que sentí las lágrimas empapando el pliegue del papel, emborronando ligeramente la tinta. Él lo sabía. Había visto lo que yo intenté ignorar. La dirección estaba garabateada en su habitual taquigrafía,
bajo la firma que solía burlarme de él, demasiados bucles en la J. Esa noche, empaqué todo lo que me quedaba en una vieja maleta. No había mucho que llevar, solo algo de ropa, mi anillo de boda y la carta que ahora sentía más valiosa que el oro. El viaje en autobús fue largo. Vi la ciudad desvanecerse, reemplazada por un cielo abierto y caminos sinuosos. Y allí estaba, la casita. Persianas blancas. Hiedra trepando por la piedra. Una pequeña chimenea. Silenciosa y esperando. Entré. Silencio. Polvo. Pero llena de aliento. Su aliento. Pero no fue la llave lo que lo cambió todo. Fue lo que me esperaba en ese USB. Y una vez que lo conecté, la verdad comenzó a arder. La casita estaba en silencio, el tipo de silencio que pesa sobre tus hombros, denso, inmóvil. Desempaqué lentamente, dejando que mi cuerpo se pusiera al día con el hecho de que, por primera vez en días, estaba en un lugar donde no era indeseada. Donde podía exhalar. Encontré un viejo portátil que Javier había dejado guardado en un escritorio de tapa enrollable junto a la ventana. Conecté la unidad USB con dedos que temblaban más por temor que por curiosidad. Había 2 archivos. Uno etiquetado como verdad. El otro, seguro. Hice clic en verdad primero. El vídeo se abrió con un zumbido estático. La marca de tiempo en la esquina parpadeaba, 3 meses antes de su muerte. La habitación era familiar, su estudio en casa. Javier estaba en su silla, pálido, frágil, claramente medicado. Sofía estaba detrás de él, con los brazos cruzados, la voz afilada como vidrio roto. Tienes que firmarlo, papá, espetó. Ahora. Sigues diciendo que quieres cuidar de ella, pero esta es tu verdadera familia. Yo. No la mujer que reemplazó a mamá. Él parecía aturdido. Confundido. Ya firmé, comenzó, pero ella lo interrumpió. Eso fue el borrador. Esta es la versión real. Solo firma. Ya lo he rellenado todo por ti. Solo necesitas confiar en mí. Él dudó. Su mano flotó sobre la página. Sofía se inclinó, suavizó su tono lo justo para sonar cariñosa. Estás cansado. Terminemos con esto para que puedas descansar, ¿vale? Y entonces firmó. Lentamente. A regañadientes. Sentí bilis subiendo por mi garganta. Pausé el vídeo. Mis manos temblaban. Hice clic en el segundo archivo. Seguro. Sofía estaba en una habitación poco iluminada, sosteniendo una copa de vino. La cámara de su teléfono estaba inclinada hacia arriba. Su rostro brillaba con una satisfacción presumida. No tiene ni idea, dijo riendo. Voy a echar a esa bruja en cuanto él muera. ¿La casa? Mía. ¿El dinero? Mío. Solo tengo que sobrevivir unas semanas más de lágrimas falsas. Alguien fuera de cámara soltó una risita. ¿No es eso un poco duro?, preguntó la amiga. Sofía puso los ojos en blanco. Por favor. Es patética. Probablemente él le dejó una taza de té y una nota de despedida bonita. Yo tengo el resto asegurado. Cerré el portátil de golpe. Todo mi cuerpo vibraba, no de sorpresa, sino de furia. Furia cruda, eléctrica. Volví al sobre. Debajo de la carta, había una nota más pequeña, casi escondida. Lleva esto a Antonio. Él sabe qué hacer. Antonio, el abogado privado de Javier. Un hombre al que solo había conocido una vez, brevemente, en una cena benéfica hace años. Recordé su presencia tranquila, su firme apretón de manos. Javier siempre decía que confiaba en Antonio más que en nadie. Llamé al número que Javier había escrito bajo la nota. Antonio contestó al segundo timbre. Carmen, dijo, sin dudar. Te estaba esperando. A la mañana siguiente, conduje 2 horas hasta la ciudad. La oficina de Antonio estaba en un edificio sin letrero, escondido entre una floristería y una panadería cerrada. Me recibió en la puerta con una carpeta ya en la mano. No pidió el USB. Simplemente me indicó que me sentara y abrió la carpeta en el escritorio entre nosotros. Esto, dijo, es el testamento original, legalmente vinculante. Firmado, atestiguado, notariado. Archivado en mi bóveda bajo las instrucciones de Javier. Me nombraba a mí, y solo a mí, como la única beneficiaria. No solo la casita. La finca. Los viñedos. Las cuentas bancarias. Todo. Sofía había falsificado un reemplazo, lo presentó días después de la muerte de Javier. Afirmó que era su deseo final. Pero lo que no sabía, lo que no tenía forma de saber, era que Javier había hecho una declaración en vídeo para acompañar el testamento real. Antonio giró su portátil hacia mí.
La pantalla parpadeó y luego se estabilizó. Javier apareció. Frágil, sí, pero lúcido. Su voz clara, sus ojos firmes. Si algo me sucede, y mi testamento original es impugnado, esto es para afirmar que yo, Javier Morales Fernández, actué sin coacción. Mi decisión de dejar mi herencia a mi esposa, Carmen, es definitiva, tomada en plena facultad mental y refleja mis verdaderas intenciones. Cualquier documento posterior fue creado bajo presión y debe ser desestimado. La marca de tiempo y la certificación legal se deslizaban por la parte inferior del vídeo. Era irrefutable. Inquebrantable. Me quedé allí, sin aliento, mientras Antonio detallaba los siguientes pasos: presentación legal, impugnación formal, orden judicial de emergencia. Ella no se quedará con la casa, Carmen dijo. No se quedará con nada. Asentí lentamente, aún dejando que la verdad calara. Sofía lo había planeado todo, hasta el día del funeral. Pero Javier había planeado mejor. Vio a través de su amargura. Vio su ambición. Y silenciosamente, con las últimas onzas de su fuerza, me protegió desde el más allá. No estaba ahogada. Era todo. Y Sofía estaba a punto de descubrir exactamente a quién había subestimado. No perdí el tiempo. A la mañana siguiente de reunirme con Antonio, presenté la reclamación legal. Él lo vio todo, rápido, preciso, sin emociones. Como un cirujano estirpando podredumbre. Todo lo que tuve que hacer fue entregar las pruebas. Las grabaciones. La declaración en vídeo. El testamento firmado y notariado. Y luego esperamos. Imaginé a Sofía riendo, tomando vino en la terraza de la finca, aún convencida de que había ganado. Creyendo que yo estaba pudriéndome en alguna habitación de motel, aferrándome a migajas. Me pregunto si siquiera pensó en mí. O si, en su mente, ya me había ahogado tan completamente que ya no existía. Pero cuando la citación judicial llegó a su puerta, entregada en mano por un oficial, ya no pudo fingir. Antonio me llamó con el fallo 2 semanas después. El juez revisó todo, dijo con calma. El testamento original se mantiene. Los documentos falsificados han sido declarados fraudulentos. Con efecto inmediato, eres reconocida como la única heredera legal de la finca Morales. No lloré. No reí. Solo me quedé muy quieta, mirando la pared de la casita como si esperara que se derrumbara bajo el peso de todo lo que había cargado. Sofía recibió la notificación de desalojo esa misma tarde. Tiene 7 días para abandonar la propiedad, decía. Simple. Formal. Brutal. No volví por el drama. No necesitaba verla rabiar o gritar o arrojar cosas. Eso me habría hecho como ella. Y ya había terminado de intentar probar que tenía gracia. Ahora sabía quién era. Pero el 7º día, conduje por el largo camino de entrada y estacioné justo fuera de las puertas de la finca. Me quedé dentro del coche por un rato, con el motor apagado, observando desde lejos la casa que una vez amé. Esperaba sentirme triunfante. Vengativa. Pero todo lo que sentí fue silencio. Entonces la vi. Sofía. Arrastrando 2 maletas oversized por los escalones delanteros, el cabello desordenado, gafas de sol cubriendo su rostro aunque estaba nublado. Luchaba con el peso de las maletas, tropezando ligeramente cuando una rueda se atascó en el camino de piedra. No había nadie para ayudarla. Ni chofer. Ni amiga. Ni cámara para actuar. Estaba llorando. Sola. Me quedé detrás del cristal tintado. Ella no me vio. Y no necesitaba que lo hiciera. La puerta principal estaba abierta detrás de ella, los últimos restos de su arrogancia siendo arrancados como malas hierbas. Y justo encima, clavada cuidadosamente en la madera blanca, había una nueva placa de latón. Señora Carmen Morales, única propietaria. Ella la miró. Se detuvo. Y por un momento, pensé que podría girarse y arrancarla. Pero no lo hizo. La miró fijamente, congelada, luego bajó la cabeza y continuó arrastrando sus cosas hacia un taxi que esperaba. Nunca miró atrás. Esperé hasta que se fue antes de salir del coche y caminar hacia la puerta. El aire olía diferente. Más ligero. Como si la casa misma estuviera exhalando, finalmente libre de la amargura que había envenenado sus pasillos. Entré. El polvo se había asentado. El aire estaba quieto. Pero ahora era mío. Todo. La sala donde una vez organicé la cena de Navidad. El jardín que cuidé con Javier en mañanas tranquilas. El solarium que construyó solo para que yo leyera. Ya no eran habitaciones de fantasmas. Eran mías para reclamar. Me quedé en la puerta por un largo tiempo, dejando que el silencio me envolviera, no como un sudario esta vez, sino como una capa. Protectora. Cálida.
Esto no era venganza. Era justicia. Y había tomado su tiempo, pero llegó justo a tiempo. Regresé a la casita una vez que la finca estuvo completamente resuelta. La casa era mía, sí, pero guardaba demasiados ecos. Demasiadas sombras de discusiones, de cenas tensas, de las miradas gélidas de Sofía por el pasillo. No quería paredes que me hubieran visto suplicar. Quería un lugar que me hubiera esperado con amor silencioso. La casita me recibió como siempre lo había hecho. Crujidos suaves en el suelo de madera. Una brisa que olía a lavanda y pino. El tipo de quietud que no estaba vacía, sino llena. Llena de memoria, llena de promesas. Afuera, los campos de lavanda que Javier plantó detrás de la colina comenzaban a florecer. Parches de violeta suaves se mecían gentilmente con el viento. Parecía algo salido de un sueño. Me quedé en el porche por un largo rato, descalza, con un café en la mano, respirando la mañana. En el sótano, encontré la botella. Estaba metida en una caja de madera marcada con el año en que nos conocimos. Polvorienta, pero perfectamente conservada. La etiqueta estaba escrita a mano. Reserva de Carmen. Debajo. Del viñedo que nunca supiste que compré, hasta ahora. Reí suavemente. Por supuesto que lo había hecho. Siempre un paso por delante, incluso cuando yo estaba demasiado atrapada en el presente para imaginar un futuro. Destapé la botella, serví una copa y la llevé afuera. El sol comenzaba a ponerse, proyectando oro sobre la lavanda. Me senté en la silla de madera que Javier construyó con sus propias manos y alcé la copa al cielo. No brindé por la venganza. Brindé por sobrevivir. Por la gracia. Por un amor que, al final, superó la crueldad. Por un hombre que vio lo que yo no pude. Y se aseguró de que no me quedara con nada. Tomé un sorbo lento y dejé que el calor se asentara en mi pecho. El sabor era rico, terroso y sorprendentemente dulce, como la paz en forma líquida. En la distancia, un pájaro gritó, agudo y claro. Y pensé. Ella pensó que me enterró con él. Pero yo apenas estaba comenzando. Y por primera vez en meses, sonreí, y lo sentí de verdad.